Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que está moviendo bastante el panorama del marketing digital. Se nota mucho en este 2025. Hablamos de un cambio de enfoque importante. Esa idea tan conocida de hacerse viral, ¿no? De buscar millones de visualizaciones como el gran objetivo, pues parece que empieza a perder algo de fuerza. Sí, se nota un cambio de tendencia, ¿eh? Interesante. Para analizar esto, nos vamos a basar en las ideas de un documento que lo dice bien claro en el título. Olvida hacerte viral. Es momento de dominar la microviralidad. Bastante directo, ¿verdad? Desde luego, va al grano. Así que hoy la idea es explorar un poco por qué este modelo de viralidad masiva, de llegar a todo el mundo, pues empieza a mostrar signos de agotamiento. Quizá por saturación. Podría ser, ¿no?, que la gente está ya un poco cansada de tanto ruido. O quizás es que esas métricas que siempre mirábamos, los me gusta, cuántas veces se comparte algo, pues al final son un poco como calorías vacías, ¿sabes? No aseguran un impacto real, que dure. Métricas superficiales, sí. Y lo más importante, vamos a intentar desgranar qué es exactamente esto de la microviralidad, porque se perfila como una opción más estratégica, más de conectar de verdad. Esa es un poco la misión de hoy, entender este concepto que está surgiendo. Me parece fundamental entenderlo bien. Vale, pues entremos en materia. La idea de fondo es potente. Parece que el objetivo ya no es tanto ese fogonazo, la fama instantánea, llegar a lo bestia y sin mucho filtro. El foco, según este análisis, se está yendo hacia algo más como artesanal. Construir lazos más cercados que aguanten el paso del tiempo, con un significado real, pero dentro de grupos más concretos, de comunidades. Claro. La gran pregunta es, obviamente, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo funciona en la práctica? Es la pregunta clave, sí. Y yo creo que para entenderlo hay que mirar un poco el contexto general. Este cambio no surge de la nada. Es una respuesta, yo diría, bastante directa a un entorno digital que está, bueno, seamos sinceros, está saturadísimo. Totalmente. Recibimos tal cantidad de información constante que, casi por instinto, ¿no?, empezamos a buscar y a valorar conexiones que sean más genuinas. Hay como una necesidad de algo más profundo que un simple like. Sí, totalmente. Vamos a poner el contraste claro para que se entienda bien. La viralidad de toda la vida, que es lo que dice la fuente, era como eso de lanzar una red enorme al océano. ¿Pescar a lo grande? Eso es. Se buscaba rapidez, llegar a cuantos más mejor, sin importar demasiado quiénes eran. Y a veces, pues cualquier cosa, por rara que fuera, podía, ¡bum!, explotar. La microviralidad, en cambio, es casi lo contrario. Pone el foco en... En caladeros más pequeños, por así decirlo, pero mucho más ricos. Hablamos de comunidades que igual son más reducidas, sí, pero donde la gente comparte intereses muy fuertes, hay una afinidad real. Lo que se busca no es solo que te vean un montón de personas, sino que las interacciones tengan, bueno, que tengan sustancia, que sean auténticas. que no sea solo ruido. Exacto, y un punto que me parece crucial, que el impacto no sea flor de un día, que perdure más allá del trending topic de turno, que es súper fugaz. Me gusta mucho la metáfora que usa el documento. Dice que es como cultivar un jardín. Ah, qué buena imagen. Sí, porque implica eso, ¿no? Una atención constante, cuidar el detalle, un crecimiento más orgánico, más pensado. No tan explosivo quizá, pero sí más sólido a la larga. No es tirar semillas al tuntún, es cuidar cada planta. Y eso, claro, implica un giro estratégico que no es menor. El foco se mueve del cuántos al cómo. Ya no es solo cuánta gente te ve. Sino, ¿qué pasa cuando te ven? Justo, cómo resuena tu mensaje en esas personas, si de verdad les llega, si conecta. El valor de verdad entonces está en la calidad de esa interacción que consigues generar dentro de nichos muy específicos. Es priorizar la resonancia, la profundidad de ese vínculo por encima del alcance bruto. Casi como, bueno, el modelo viejo era gritar en una plaza abarrotada y el nuevo es más como compartir algo valioso en un círculo más íntimo de confianza. Y para conseguir esa resonancia, para saber qué decir y a quién, entra en juego una herramienta que el documento marca como esencial, la escucha social. De hecho, da un dato que a mí me ha llamado la atención. Según Hootsuite, que es una de las grandes plataformas de esto, ya en 2025, el 62% de los profesionales del marketing están usando técnicas de escucha social. ¡Wow! El 62% es muchísimo. Más de 6 de cada 10. Refleja la importancia que está cogiendo, ¿eh? Exacto. Y los beneficios de esta escucha activa, según la fuente, son muy claros. Te permite, por ejemplo, monitorizar conversaciones en tiempo real,
Y no solo en tu red social favorita, sino en varias plataformas a la vez. Ver el panorama completo. Eso es. Te da pistas para detectar tendencias que están naciendo, a veces mucho antes de que se hagan súper populares. Te ayuda a entender no solo qué dice la gente, sino cómo se siente, sus emociones, qué les preocupa, qué esperan. Y esto es clave para la microviralidad. Te ayuda a identificar esas microcomunidades, esos nichos con intereses súper específicos que de otra forma pues igual y ni te enteras de que existen. Usa bien, es un proceso de dominio, de transformación. Convierte todo ese ruido de la red, todos esos datos en bruto, en inteligencia estratégica real. No se trata solo de contar cuántas veces te mencionan, sino de analizar el sentimiento que hay detrás, el contexto, las necesidades que a veces ni siquiera se dicen directamente. Entender el subtexto. Exacto. Es la base para dejar de lanzar mensajes un poco al aire y empezar a construir conversaciones que estén informadas, creando contenido que de verdad aporte valor y se sienta auténtico para esas comunidades concretas. Justo ahí, en esa conexión entre lo que escuchas y lo que haces, es donde entra la creatividad. Porque claro, la microviralidad no es solo sentarse a escuchar pasivamente, ¿no? No, claro, hay que actuar. Requiere pues eso, meter las manos en la masa, experimentar. El análisis sugiere que hay que atreverse con narrativas distintas que igual rompan un poco con lo de siempre. Y cuando consigues combinar esos insights, esas ideas profundas que sacas de la escucha, con ideas que son de verdad frescas o un poco disruptivas, ahí es donde pasa algo interesante. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de magia, como decías antes? Pues según el documento, el contenido que nace de esa mezcla consigue varias cosas importantes. Primero, genera un sentimiento real de pertenencia en esas comunidades más pequeñas. La gente siente que eso va con ellos, ¿sabes? Que les habla directamente. Exacto. Segundo, hace que se comparta de forma orgánica, no como quien comparte un anuncio porque sí, sino más bien como quien pasa una recomendación de confianza a un amigo dentro de ese círculo. Como un secreto a voces, pero en pequeño. Algo así. Y tercero, y esto es quizá lo más estratégico a largo plazo, consigue algo que va más allá de la moda del momento. Construye reputación, credibilidad, algo que perdura. De hecho, el documento lo ilustra con un ejemplo que me parece muy claro. Ponen el caso de una marca de moda sostenible. Vale. Imagina que esta marca tiene dos opciones. Opción A, invertir un pastón en un macroinfluencer súper famoso, de estos con millones de seguidores, pero que, a lo mejor nunca ha hablado de sostenibilidad y a su audiencia pues tampoco le importa mucho el tema. Visibilidad, pero poca conexión real, quizá. Eso. Opción B, colaborar con varios microinfluencers locales. Gente que sí está metida de lleno en el tema ambiental, cuya comunidad vive y respira esa preocupación por la huella ecológica, y que son vistos como voces auténticas en ese nicho específico. Es un ejemplo perfecto. Pone sobre la mesa que en este modelo de microviralidad, la autenticidad y la afinidad real de la persona que comunica, el influencer en este caso, con los valores y los intereses de su comunidad, pesan muchísimo más que el número bruto de seguidores. Totalmente. Es la calidad de esa conexión frente a la cantidad del alcance. Y esto conecta directamente con algo que cada vez es más difícil de conseguir en el mundo digital, y por tanto más valioso, la confianza. La gente tiende a fiarse más de las recomendaciones de gente cercana o de figuras que perciben como genuinas y expertas dentro de su propio círculo de interés. El macroinfluencer te da visibilidad masiva, sí, pero el microinfluencer adecuado te da credibilidad justo donde la necesitas. Ahora, si llevamos esto a la práctica, ¿qué supone para las marcas? Y para los profesionales del marketing que nos puedan estar escuchando, porque adoptar esto de la microviralidad no parece solo ajustar una campaña puntual. No, suena a algo más profundo. Parece que implica un cambio, pues casi cultural, dentro de las propias organizaciones. El análisis destaca 3 áreas claves donde se nota este cambio. ¿Cuáles serían esas áreas? Primero, las métricas. Hay que empezar a mirar más allá de las que llaman métricas de vanidad. Ya sabes, el alcance total, las impresiones, el número de likes, que sí, están bien, pero a veces no dicen mucho del impacto real. Son fáciles de medir, pero quizá no lo más relevante. Eso es. El foco se desplaza hacia métricas que midan el valor de verdad. La resonancia, la gente comenta. ¿Qué tipo de conversaciones se generan? ¿Son profundas o se quedan en la superficie? La fidelidad a lo largo del tiempo. El engagement, que sea significativo, no solo un clic pasivo. Pasar de contar cabezas a medir, digamos, corazones y mentes conectadas. Exacto. Me gusta esa forma de verlo.
Segundo punto clave, la estrategia. Implica moverse de esas campañas masivas, a veces un poco impersonales, el típico café para todos, Que al final no satisface a nadie del todo. hacia estrategias mucho más enfocadas en comunidades específicas, diseñar contenido casi a medida para microsegmentos. Y aquí viene lo interesante. Aunque pueda parecer raro, este enfoque tan específico puede acabar siendo no solo más efectivo en términos de impacto real, sino también más rentable. Y sobre todo más sostenible a largo plazo que las grandes apuestas virales que son más como una lotería. Claro, menos dispersión de recursos, más concentración en lo que de verdad funciona en cada nicho concreto. Tiene lógica. Y el tercer punto, que este toca el día a día del profesional, el ritmo. Aquí es donde se pone realmente interesante pensar en cómo cambia la forma de trabajar. A ver. Hay que abandonar un poco la prisa por el pelotazo inmediato, por ese hit viral que te pone en el mapa, sí, pero solo por un día. La microviralidad, como el jardinero de la metáfora que decíamos antes, exige otro tempo. Más pausa, ¿no? Sí, demanda consistencia, paciencia y sobre todo mantener la autenticidad a lo largo del tiempo. No es un sprint frenético buscando el pico, es más bien una maratón de fondo, de ir construyendo confianza poco a poco. Ese cambio cultural que mencionas es quizás el desafío más grande de todos. Requiere que las organizaciones y las personas dentro de ellas empiecen a valorar de verdad la profundidad por encima de la amplitud, la paciencia estratégica por encima de la gratificación instantánea. Si conectamos esto con el panorama general del marketing digital, bueno, esta tendencia hacia la microviralidad podría verse como una señal de madurez del sector. ¿No crees? Podría ser, sí. Parece que estamos evolucionando desde enfoques muy centrados en la tecnología, obsesionados con las cifras puras y duras, hacia estrategias que buscan ser más sostenibles en el tiempo y, sobre todo, más humanas, que reconocen que detrás de cada clic, de cada pantalla, hay una persona buscando conectar. Y hablando de futuro, el documento se atreve con una proyección que da que pensar, la verdad. Señala que, en un entorno donde la inteligencia artificial y la hiperautomatización son cada vez más protagonistas, algo que ya estamos viendo todos los días, esa necesidad humana de conexión genuina, de sentirnos parte de algo, no va a desaparecer. Al contrario, seguramente se acentúe. Exacto. Probablemente se volverá aún más crítica. Las personas, intuyo, buscarán activamente esos espacios digitales, esos rincones donde se sientan escuchadas de verdad, reconocidas como individuos únicos, no como un simple número en una estadística de alcance. Querrán sentir que pertenecen, que su voz cuenta en esa pequeña comunidad. Totalmente de acuerdo. Y en ese escenario futuro que se dibuja, la microviralidad, bien alimentada por esa escucha social inteligente y por una creatividad que esté bien enfocada, bueno, se posiciona como un modelo fundamental. Podría ser el camino principal para construir esas relaciones de confianza que duren en el tiempo y para conseguir destacar. No por hacer más ruido que nadie, sino por aportar un valor que sea diferencial y auténtico en un ecosistema digital que, admitámoslo, va a seguir estando increíblemente saturado. Sí, destacar por relevante, no por ruidoso. Exacto. Esto, claro, plantea una pregunta importante para todas las organizaciones, da igual si son grandes o pequeñas. ¿Cómo van a adaptarse realmente a esta necesidad de operar de una manera más íntima, más enfocada, más paciente? No es un ajuste pequeño, ¿eh? Requiere un cambio de mentalidad bastante importante. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de todo esto que hemos hablado, ¿con qué nos quedamos? La idea clave es que la microviralidad no parece ser una moda pasajera. No, se presenta como un posible nuevo paradigma en cómo nos comunicamos en el entorno digital. Un cambio de modelo, sí. Frente a esa naturaleza a menudo tan efímera y a veces un poco superficial de la viralidad masiva tradicional, nos ofrece una alternativa que se siente, pues eso, más humana, más sostenible en el tiempo y desde luego mucho más estratégica. Se apoya en esos tres pilares que hemos ido viendo: escuchar con atención de verdad a las comunidades que nos interesan, conectar con ellas de forma auténtica, sin postureos, y crear contenido con un propósito claro que resuene de verdad en esos nichos específicos. Muy bien resumido. En el fondo, el cambio es potente. Pasamos de obsesionarnos por la cantidad de ojos que nos miran a centrarnos en la calidad y la profundidad de la conexión que somos capaces de construir. El mensaje de fondo es potente, ¿sí? Y el desafío que plantea el documento para los profesionales y las organizaciones es bastante claro, yo creo.
tienen una decisión estratégica importante sobre la mesa. Una encrucijada casi. Exacto. Van a seguir invirtiendo energía y recursos en perseguir esa viralidad fugaz, ese pico de atención que a menudo se desvanece sin dejar un impacto que perdure, o van a apostar por la construcción paciente, constante, a largo plazo, de comunidades reales, significativas, donde la confianza y el valor mutuo sean los cimientos. Es, en última instancia, una elección entre lo superficial y lo profundo, entre buscar el impacto inmediato, aunque sea efímero, y cultivar una influencia que sea sostenida en el tiempo, aunque requiera más dedicación y, sobre todo, más paciencia. Y para terminar, como hacemos siempre, nos gusta dejar una pregunta en el aire. Algo para darle una vuelta después. Hemos analizado este cambio de lo masivo a lo micro principalmente en el contexto del marketing y la comunicación digital, porque es de lo que hablaba el documento. Pero, ¿hasta qué punto este viraje de la difusión a lo loco, a la conexión cuidada y profunda, podría ser un reflejo de algo más grande? Interesante pregunta. Podría estar ocurriendo o ser aplicable en otros ámbitos donde la comunicación y la construcción de relaciones son igual de importantes. Pienso, no sé, en la educación, en cómo se forman las comunidades de aprendizaje, en la política, en cómo se conecta con la ciudadanía, en la creación cultural, cómo los artistas conectan con sus audiencias. Podría tener ecos en muchos sitios, ¿sí? Y llevando la reflexión un poco más allá de las herramientas y las métricas que hemos comentado, en esta era digital tan acelerada, ¿qué significa realmente hoy construir una comunidad? ¿Qué implica de verdad eso de cultivar un jardín digital, con todo el cuidado y la paciencia que parece requerir? Ahí queda eso para la reflexión.